Algo está ocurriendo en Bielorrusia, silencioso, oscuro y bastante siniestro. Siguiendo los pasos de Putin, Lukashenko ha intensificado significativamente las tensiones en el frente norte, con la movilización de reservistas militares y preparativos logísticos dirigidos a la región. Sin embargo, Bielorrusia oculta el verdadero peligro, no en Ucrania, sino en las profundidades del subsuelo, a lo largo de las fronteras de los países de la región del Mar Báltico. Entre los focos de riesgo se encuentran Lituania y Polonia. Al observar el mapa, se aprecia que Bielorrusia, situada en el corazón de Europa del Este, está implementando una arriesgada estrategia subterránea a metros bajo tierra, centrada en estos dos países. Las barreras de acero multimillonarias construidas para proteger a Lituania y Polonia están siendo sorteadas mediante redes secretas de túneles excavadas por Bielorrusia. Las densas zonas boscosas que se extienden a lo largo de esta línea roja corren el peligro de convertirse en puertas secretas que se abren desde el subsuelo directamente al corazón de Europa, a pesar de las cámaras de alta tecnología en la superficie. Ya no nos enfrentamos a meros ejercicios militares monitoreados por satélite, sino a un oscuro escenario de guerra híbrida que se oculta incluso a los radares de penetración terrestre. En otras palabras, mientras el mundo entero habla de los convoyes militares que la administración de Minsk está desplegando hacia las fronteras, la verdadera operación de infiltración está a punto de comenzar en los oscuros corredores subterráneos. Otro elemento vital que no debe pasarse por alto es la ubicación geográfica de estas tácticas de guerra subterránea e híbrida. Si ampliamos el mapa, podemos ver que esta tensión concentrada bajo tierra en las fronteras lituana y polaca no es una acumulación fortuita. Con el tiempo, esto podría convertirse en una estrategia sistemática de guerra de desgaste que incluso podría extenderse al corredor de Suwałki, conocido como el punto más vulnerable de la OTAN. Esta estrecha franja de tierra, de 65 kilómetros, situada entre Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado, fuertemente militarizado en la costa del Mar Báltico, podría convertirse en el campo de pruebas definitivo para ensayos de infiltración subterránea. Esto se debe a que Moscú y Minsk quieren medir su capacidad para paralizar la infraestructura civil y militar en torno a este corredor mediante tácticas de zona gris antes de que estalle una posible crisis convencional. Sin embargo, el enfoque principal de la actual red de túneles subterráneos de Bielorrusia, que no se desvía de las exigencias de Putin, se limita por ahora a dos países. Analicemos ahora con mayor detalle la frontera entre Bielorrusia y Lituania, ya que esta intersección se volvió muy dinámica y activa a finales de mayo en lo que respecta a la estrategia de túneles subterráneos de Bielorrusia. En particular, un descubrimiento crucial de la Guardia Fronteriza lituana ha puesto al descubierto la magnitud de este juego de ajedrez clandestino. El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Lituania activó una operación de alta importancia en el distrito de Šalčininkai el 26 de mayo. En ese oscuro rincón arbolado de la frontera, donde la visibilidad es escasa, descifraron un nuevo pasadizo subterráneo que se extendía directamente hacia el corazón de Lituania. Un total de 38 migrantes que intentaban infiltrarse en el país a través de este túnel, que si bien no era una obra maestra de la ingeniería militar, fue excavado para ser altamente funcional, fueron sorprendidos infraganti por los guardias fronterizos. Tras el interrogatorio inicial, todo el grupo que intentaba infiltrarse por el túnel fue rápidamente devuelto a territorio bielorruso, de acuerdo con los procedimientos legales. Pero lo más destacable de este túnel subterráneo en la frontera entre Bielorrusia y Lituania no se limita a esto, porque la región de Šalčininkai, donde tuvo lugar la operación y se ubicaba el túnel, no es un lugar elegido al azar. Debido a su proximidad a la capital, Vilna constituye un punto de infiltración estratégico perfecto. Esta ruta, diseñada para pasar justo por debajo de las formidables vallas de Lituania, demuestra claramente cómo las actividades subterráneas hacen que las barreras físicas resulten obsoletas. Lo más sorprendente es que este incidente no es el primer caso de túnel subterráneo que hemos detectado en la frontera entre Lituania y Bielorrusia en 2026. Tan solo 20 días antes del descubrimiento de este último túnel, el 6 de mayo de 2026, las fuerzas de seguridad lituanas habían descubierto una red de túneles de este tipo en el puesto fronterizo de Kabeliai, en el distrito de Varena. Tras activarse repentinamente la alarma del sistema de vigilancia fronteriza esa noche, los equipos lograron frustrar en el último momento un intento de infiltración subterránea por parte de un grupo de 18 personas.
El primer descubrimiento importante de un túnel subterráneo del año se registró el 6 de abril de 2026 en el denso bosque de la aldea de Barabikinis, en el distrito de Vilna. Gracias a las cámaras de seguridad y a los sensores perimetrales que detectaron movimientos inusuales del terreno, se desmanteló, mediante una operación específica, un plan de unas 30 personas para cruzar la frontera por vía subterránea. Al analizar la anatomía de estos túneles en la frontera entre Bielorrusia y Lituania, se observa que por lo general solo son lo suficientemente estrechos como para que una sola persona pueda arrastrarse y que fueron excavados utilizando métodos completamente manuales. Aunque desde fuera no parezcan infraestructura militar profesional, desempeñan un papel estratégico capaz de sortear las protecciones de alta tecnología de la superficie. Para descifrar estas redes subterráneas desde el principio, los guardias fronterizos lituanos se ven obligados a establecer una compleja arquitectura de vigilancia electrónica a lo largo de la frontera. Sensores sísmicos y de vibración acústica, instalados a varios metros de profundidad, transmiten instantáneamente hasta el más mínimo susurro o pisada durante una excavación al centro de operaciones. Además, las cámaras térmicas con inteligencia artificial integradas en las barreras de alambre de púas de acero de 4 metros de altura capturan hasta el más mínimo cambio de temperatura en la oscuridad total de la noche. En las operaciones terrestres, drones de vigilancia, helicópteros de apoyo aéreo y perros rastreadores especialmente entrenados trabajan en perfecta sincronía. El objetivo de Lituania es prevenir cualquier tipo de infiltración militar en caso de una posible crisis en las fronteras con Bielorrusia. Sin embargo, en el frente bielorruso se respira últimamente un ambiente de tensión, no solo en lo que respecta a los túneles subterráneos, sino también en el espacio aéreo. Mientras se desarrolla esta guerra tecnológica, la noche del 24 de mayo de 2026 tuvo lugar otro incidente muy diferente que intensificó la tensión, también en el mismo distrito de Salchinenkay. Un vehículo aéreo no tripulado de fabricación casera que había entrado sigilosamente en Lituania desde el espacio aéreo bielorruso fue desviado de su ruta y derribado gracias a los sistemas de interferencia electrónica de la Guardia Fronteriza. Tras perder el control bajo la intensa presión de los sistemas antidrones, esta aeronave se estrelló cerca de la aldea de Dumbul, a tan solo 500 metros de la frontera. Esta actividad simultánea, que se desarrolla tanto bajo tierra mediante túneles como por aire con drones en la misma región, demuestra la complejidad del círculo de amenazas híbridas en el que se encuentra atrapada la administración de Vilna. Pero las crisis en la frontera bielorrusa no terminan ahí. Al seguir la pista de esta actividad clandestina en la frontera con Lituania, nuestro camino nos lleva directamente a Polonia, otro vecino occidental de Bielorrusia. La Guardia Fronteriza polaca lleva mucho tiempo combatiendo este tipo de pasadizos subterráneos en regiones geográficamente vulnerables y propensas a la infiltración, como el Voivodato de Podlasia y el bosque de Białowieża. Recordando, cabe mencionar que el canal subterráneo más avanzado técnicamente y más notable fue descubierto cerca del pueblo de Narewka en diciembre de 2025. El túnel de Narewka, con sus 100 metros de longitud que se extienden bajo la frontera hacia territorio polaco, se erige como una proeza de ingeniería más que como una simple zanja. Con una altura de 1,5 metros y reforzado con hormigón en ciertos puntos para evitar derrumbes, este túnel evidencia un nivel de planificación muy superior al de un intento de infiltración común. Fuentes de seguridad polacas sospechan seriamente que las tácticas subterráneas asimétricas empleadas en zonas de conflicto de Oriente Medio fueron copiadas directamente en la construcción de este túnel. Además de esta larga línea en Narewka, los guardias fronterizos habían descubierto otros 3 corredores con características estructurales similares en las zonas boscosas de la región de Podlasie. Todos estos túneles pasan justo por debajo de las supuestas barreras de acero de 5 metros de altura, en cuya construcción el gobierno polaco invirtió miles de millones de euros para la seguridad fronteriza. La administración de Varsovia se vio obligada a destinar de inmediato un presupuesto adicional de 18 millones de euros a sus operaciones de vigilancia fronteriza para responder a esta insidiosa y creciente amenaza subterránea. Con esta nueva financiación se desplegaron radares de penetración profunda, dispositivos sísmicos de alta sensibilidad y analizadores acústicos con inteligencia artificial a lo largo de la frontera. Informes de inteligencia independientes que monitorean de cerca la región destacan que estas estructuras son obra de organizaciones más grandes que brindan apoyo logístico directo y no simples redes de contrabando.
Estos hallazgos, que han salido a la luz en territorio polaco, resumen con claridad la probabilidad de que las tácticas clandestinas se hayan transformado en una estrategia sistemática para infiltrarse en la Unión Europea. Estas operaciones subterráneas, llevadas a cabo simultáneamente en las fronteras de Lituania y Polonia, están transformando el concepto de defensa en Europa del Este, pasando de un plano bidimensional a una lucha tridimensional que también abarca el ámbito subterráneo. ¿Por qué surgen constantemente estos corredores subterráneos en la frontera bielorrusa y cuál es su objetivo principal? Estrategas militares y analistas de inteligencia coinciden en que estas redes de túneles podrían servir como centros de desarrollo para escenarios mucho más peligrosos en caso de una posible crisis regional. Dentro de la doctrina de guerra asimétrica que la administración de Minsk aplica en colaboración con Rusia, estos oscuros corredores tienen el potencial de convertirse en un punto de infiltración militar secreto en cualquier momento. En caso de un conflicto fronterizo repentino en la región, estos túneles podrían servir de base para que pequeños grupos de sabotaje o unidades de infantería ligera especialmente entrenadas se infiltren en Lituania y Polonia. Gracias a estos túneles subterráneos, Bielorrusia podría obtener la ventaja potencial del sigilo. Lamentablemente, las costosas cámaras térmicas o las vallas de acero de alta tecnología instaladas en la frontera a veces resultan ineficaces ante estas operaciones silenciosas que se llevan a cabo bajo tierra. En otras palabras, la presencia de túneles subterráneos está creando una profunda brecha en la percepción de la seguridad fronteriza en el flanco oriental de la OTAN y la Unión Europea. Desde el punto de vista de la logística militar, si bien estos túneles son demasiado estrechos para el paso de grandes tanques o vehículos blindados, resultan prácticamente ideales para guerras de desgaste asimétricas. Un ataque repentino contra infraestructuras críticas, centros logísticos militares o redes de comunicación justo al otro lado de la frontera podría iniciarse en cuestión de minutos utilizando estos pasadizos secretos. Esta situación obliga a los ejércitos lituano y polaco a mantenerse en constante alerta máxima en la frontera, lo que conlleva un mayor despliegue de personal militar y recursos tecnológicos en la zona. En última instancia, la alianza entre Bielorrusia y Rusia distrae con maniobras militares masivas en la superficie, mientras mantiene al bloque occidental en constante tensión con estos sistemas subterráneos de bajo coste y alto impacto. A pesar de todos estos riesgos asimétricos que plantean los túneles subterráneos, la probabilidad de que Bielorrusia utilice estas líneas para lanzar una infiltración militar directa contra Lituania o Polonia a corto plazo sigue siendo muy baja. Esto se debe a que el gobierno de Minsk sabe perfectamente que cualquier chispa de conflicto que encienda en sus fronteras occidentales no solo será respondida por dos naciones europeas, sino por un frente mucho más amplio y devastador. Las sucesivas y duras declaraciones, provenientes en particular del ala militar ucraniana, demuestran claramente el alto precio que tendría un solo paso en falso por parte de Bielorrusia. Con su declaración, ampliamente comentada, del 26 de mayo de 2026, Robert Madiar Brovdi, comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, prácticamente lanzó una última advertencia al gobierno de Minsk. El comandante Brovdi anunció que exactamente 500 objetivos estratégicos dentro del territorio bielorruso ya están marcados para ser atacados si Alexander Lukashenko entra en la guerra o ordena un ataque contra los países vecinos. Entre estos 500 objetivos, localizados minuciosamente por la inteligencia ucraniana, se encuentran centros de mando, depósitos logísticos y enormes bases de municiones, consideradas la columna vertebral del ejército bielorruso. Esta postura inflexible de Kiev se refleja sobre el terreno como el elemento disuasorio más concreto y eficaz desarrollado contra el ambicioso despliegue militar de Bielorrusia a lo largo de las fronteras. De hecho, los informes de inteligencia ya han revelado que el ejército bielorruso está construyendo nuevos campos de entrenamiento militar y rutas logísticas en zonas cercanas a la frontera con Ucrania. El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania rastrea cada clavo que se clava en territorio bielorruso, minuto a minuto, vía satélite, durante estos tensos días en que la militarización de la frontera se acelera. Si bien el gobierno de Lukashenko intenta reforzar sus filas de oficiales mediante la movilización selectiva de reservistas en el flanco occidental del ejército, carece de la capacidad necesaria para afrontar una guerra a gran escala con sus recursos actuales. El reclutamiento repentino de oficiales de reserva mediante medidas como el decreto número
Grado 132, emitido desde la presidencia, no es, en realidad, más que un intento de poner a prueba la capacidad de movilización interna del ejército. Sin embargo, estas tácticas de movilización parciales y encubiertas jamás serán suficientes para detener la devastación potencial que podrían desatar los modernos misiles de largo alcance y las avanzadas flotas de drones que actualmente posee Ucrania. Minsk, haciendo gala de su poderío militar en la frontera occidental, concretamente en el lado de la OTAN, se interpreta más como un mensaje de lealtad a su público interno y al Kremlin que como una búsqueda de una victoria estratégica. Las palabras de Lukashenko desde el podio el 13 de mayo de 2026, "No nos quedaremos de brazos cruzados", constituyen la confesión más clara del profundo dilema estratégico en el que se encuentra actualmente el país. En el momento en que el gobierno bielorruso se embarque en una peligrosa aventura contra Lituania o Polonia utilizando esos túneles subterráneos en los que tanto confía, se encontrará no solo frente a estos dos poderosos estados, sino también frente a un ejército ucraniano dispuesto a intervenir. Esta enorme triple pinza y el equilibrio de la disuasión militar en la región se alzan ante Bielorrusia como el muro más impenetrable que le impide convertir sus corredores subterráneos en una línea de invasión activa. La seguridad fronteriza a lo largo de las líneas de falla geopolíticas de Europa del Este ya no puede garantizarse simplemente con líneas trazadas en mapas o altas barreras de acero erigidas en la superficie. Estas estrategias híbridas de nueva generación que Bielorrusia lleva a cabo codo con Rusia han transformado la defensa fronteriza en un tablero de ajedrez multidimensional, con drones invisibles en el cielo y oscuros túneles bajo tierra. Si bien Lituania y Polonia están asestando duros golpes a estos intentos de infiltración subterránea con sus inversiones tecnológicas multimillonarias en redes de sensores sísmicos, es difícil afirmar que la amenaza haya sido erradicada por completo. No obstante, el delicado equilibrio de poder en la región y el claro plan de represalias de 500 objetivos presentado por Ucrania son suficientes para impedir que el gobierno de Minsk convierta estos corredores subterráneos en una estrategia militar. Esta guerra silenciosa, librada a metros bajo tierra y lejos de la mirada del mundo entero, parece que seguirá siendo una de las mayores pruebas que moldearán la arquitectura de seguridad de Europa del Este en el futuro. De hecho, toda Europa se encuentra en estado de máxima alerta ante este tipo de riesgos. Los países bálticos, en particular, se han visto obligados a reformar por completo sus doctrinas de defensa. El proyecto de la línea de defensa báltica, implementado conjuntamente por Estonia, Letonia y Lituania, ya no se limita a los obstáculos antitanque o a los campos minados diseñados para detener tanques en la superficie. Esta colosal iniciativa se ha transformado en un mecanismo de reacción integrado, diseñado para contrarrestar un posible ataque simultáneo desde Kaliningrado, que incorpora redes sísmicas subterráneas, escudos de ciberdefensa y unidades de guerra electrónica. La transformación del mar Báltico en un lago virtual de la OTAN, con la adhesión de Suecia y Finlandia a la alianza, ha restringido considerablemente el margen de maniobra asimétrico de Rusia en el mar. Moscú, cuyo espacio de maniobra marítima se ha reducido, depende ahora mucho más que antes de estas operaciones híbridas terrestres, llevadas a cabo a través de Bielorrusia para mantener viva la conexión con Kaliningrado y ejercer presión sobre Occidente. En definitiva, este nuevo peligro potencial, abierto bajo tierra por Bielorrusia y con el apoyo logístico de Moscú, podría ser el inicio de una agotadora maratón que pondrá a prueba no solo la disuasión militar de Europa, sino también su adaptabilidad tecnológica y su resiliencia institucional durante muchos años. ¿Qué opinas al respecto? ¿Podrían estos túneles secretos que emergen en las fronteras de Lituania y Polonia haber sido excavados utilizando únicamente recursos locales, sin ningún tipo de apoyo externo de ingeniería militar profesional? ¿Es un farol la lista de 500 objetivos críticos señalada por Ucrania en territorio bielorruso? ¿O se trata de una verdadera fuerza disuasoria capaz de paralizar por completo las operaciones clandestinas del gobierno de Minsk? Esperamos sus comentarios. Gracias por elegirnos.